concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de la magnitud que compara dos variables, a partir de sus unidades de cambio. En caso de que las variables no estén relacionadas, tendrán una razón de cambio igual a 0. La razón de cambio más frecuente es la velocidad, que se calcula dividiendo un trayecto recorrido por una unidad de tiempo. Esto quiere decir que la velocidad se entiende a partir de un vínculo que se establece entre la distancia y el tiempo, de acuerdo a cómo se modifica la distancia recorrida en el tiempo por el movimiento de un cuerpo. Podemos conocer cuál es su velocidad. Supongamos que un automóvil recorre 100 kilómetros en 2 horas. La razón de cambio existe entre ambas variables, en 50 kilómetros por hora. Ese valor representa su velocidad, ya que velocidad igual a distancia sobre tiempo. A partir del conocimiento de una razón de cambio, es posible desarrollar diferentes cálculos y provisiones. Si conocemos el nivel de contaminación que está llegando a un arroyo a partir del vertido de sustancias químicas por parte de una industria, es posible utilizar la razón de cambio para señalar qué tan rápido incrementa el nivel de contaminación. Es posible distinguir entre dos tipos de razón de cambio, la promedio y la instantánea, los cuales se explican a continuación. Es importante resaltar que haciendo uso de estos conceptos se abren las puertas a la solución de ciertos problemas para los cuales los métodos algebraicos no son efectivos. Razón de cambio promedio. Nuestro día a día nos enfrenta a diversas razones de cambio, de situaciones sociales, económicas y naturales, entre otras, en las cuales deseamos saber cuál es el valor más grande o el más pequeño, el máximo y el mínimo respectivamente, su crecimiento a disminución en un periodo de tiempo determinado. Se trata de problemas en los cuales estudiamos fenómenos relacionados con la variación de una magnitud depende de otra, por lo cual es necesaria una descripción y una cuantificación de dichos cambios por medio de gráficas, tablas y modelos matemáticos. Así como el ejemplo del coche, que recorre a 100 kilómetros en 2 horas, los problemas que llevan a calcular la razón de cambio en promedio arrojan a resultados en cuales se determina una variación que no necesariamente existe en la realidad a cada momento. En otra palabra, no sabemos si el coche ha mantenido su velocidad a lo largo de las 2 horas, sino que estimamos el promedio de unidades de distancia al cual debió avanzar para completar dicho recorrido. Razón de cambio instantánea. La razón de cambio instantánea también se denomina segunda derivada y hace la referencia a la velocidad con la cual cambia la pendiente de una curva en un momento determinado. No olvidemos que la razón de cambio muestra la proporción en la que cambia una variable con respecto a otra, o desde un punto de vista gráfico, la pendiente de una curva. Si retomamos el ejemplo del coche, la razón de cambio instantánea podría resultar útil para conocer el trayecto recorrido de un punto específico de las 2 horas, que es el plazo del tiempo total analizado en el problema. A diferencia de la razón promedio, la instantánea tiene una visión muy puntual, ya que busca conocer o corregir valores antes de que finalice el periodo. El día de hoy te enseñaré a cómo resolver problemas de razón de cambio. Manos a la obra. Vamos a este problema que nos dice: si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante que la arista mide 5 centímetros? Lo que hay que hacer es colocar el cubo, trazar un cubo. Entonces esta es una razón de cambio positiva, porque nos está diciendo que la arista está creciendo a 2 centímetros cada segundo. La pregunta nos dice: ¿a qué velocidad cambia el volumen del cubo en el que al instante de la arista mide 5 centímetros? Entonces debemos encontrar una expresión matemática que relacione el volumen del cubo con el valor de su arista. Esa expresión es la fórmula geométrica que nos dice que el volumen de un cubo, valor de arista elevado al cubo. Recordemos que el orden de esta figura se obtiene multiplicando las 3 dimensiones: largo, ancho y altura. Pero las dimensiones son iguales, entonces lo que debemos de hacer es multiplicar A por A por A
que nos da al cubo. Entonces lo que debemos es derivar al cubo para que nos aparezcan estas razones de cambio, ya que son las que necesitamos para involucrar en este problema. Derivada del volumen con respecto al tiempo nos queda dB sobre dt. Pasamos al otro lado y hacemos la derivada al cubo con respecto al tiempo. En principio debemos derivar al cubo, que nos queda como 3a al cubo, y eso multiplicado por la derivada interna, en este caso la derivada de la variable con respecto al tiempo. Con esto conocemos el valor de la arista, que son 5 centímetros, y conocemos la razón de cambio de la arista con respecto. Lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 al cuadrado, sacar 5 al cuadrado, 25, 25 por 2, 50, 50 por 3, 150. Entonces nos queda como 150 centímetros al cubo por segundo. Entonces esa es la respuesta. Y así es como obtenemos finalmente una razón de cambio. Este video les haya servido de algo, de gran ayuda. Suscríbanse a este bonito canal para que sigan aprendiendo nuevas cosas. Hasta la próxima. Bye.